decirte que estamos ante una de las mejores series de la historia. Yo la pondría en el número 1 de mi lista. ¿Por qué? Ahora te vas a enterar por qué tenés que ver esta serie, o al menos algún capítulo suelto. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy te recomiendo Black Mirror, Espejo Negro. Black Mirror es una producción británica desarrollada por Charlie Brooker. Es una serie de episodios independientes entre sí. Te voy a decir todas las razones por las que te recomiendo tanto esta serie. Y te voy a dar un listado de los 8 o 9 capítulos que más me movilizaron, me sorprendieron, los que más me choquearon y hasta los que me hicieron también reflexionar mucho. Empecemos. Estas son las razones para ver esta serie. 1. Cada capítulo es completamente diferente al otro, con un reparto y tramas totalmente distintas. El punto en común que tienen es mostrarte hasta dónde se puede llegar con el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana. 2. Tenemos capítulos choqueantes, dramáticos, románticos, perturbadores, pero todos te van a hacer reflexionar sobre cosas tan profundas como por ejemplo la vida y la muerte, como el capítulo de San Junipero, o la justicia por mano propia, como el capítulo de White Bear, Oso Blanco. Y así cada uno va a hacer que quieras pensar hasta dónde podemos llegar con tanta tecnología y hasta dónde la utilizarías pensando que tal vez haces un bien cuando en realidad podés traer consecuencias devastadoras en la vida de otra persona o en tu propia vida. 3. Da miedo, pero no porque son capítulos de terror, sino porque bien podrían ser historias de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. 4. No hay otra serie así en televisión, es provocadora y directa, una de las razones por la que se convirtió en un fenómeno. 5. Cada capítulo tiene una nueva forma de contar una nueva historia. Y también a su vez tienen un final sorprendente y que cierra perfectamente. 6. La estética. Se destaca por su calidad visual, cada episodio nos cuenta una historia diferente con su propia mirada y estética. 7. Es una crítica al exceso del uso de la tecnología, creando historias que podrían ser completamente reales. 8. El futuro posible. Todos los episodios de la serie plantean un futuro no tan lejano. Lo más perturbador es que realmente no nos falta mucho para llegar a vivir alguna de esas historias o por lo menos pasarle de cerca. Ahora te voy a contar los mejores capítulos para mi gusto y te daré una breve sinopsis de cada una. Anotalas y buscalas. 1. San Junipero. 2. Nosedive, Caída en picada. 3. Arcángel. 4. Be Right Back, Ya vuelvo. 5. The Entire Story of You, Toda tu historia. 6. Black Museum, Museo Negro. 7. Shut Up and Dance, Cállate y baila. 8. White Bear, Oso Blanco. 9. Handy DJ, Cuelguen al DJ. Ahora te voy a hacer un mini resumen de cada uno, sin arruinarte ninguna vuelta de tuerca ni ninguna sorpresa de cada final. San Junipero. ¿Te gustaría seguir viviendo después de morir? ¿Te parece ético? Si el cerebro sigue activo, ¿a dónde va el alma? Esta es una historia de amor de dos chicas en un escenario que te va a llamar la atención, por la estética también ochentera, y porque parece un paraíso, pero atrás de eso hay algo muy fuerte. Mírala y vas a entender todos estos cuestionamientos. Nosedive, Caída en picada. Este capítulo te va a dar miedo, pero no porque haya elementos de terror, sino porque hay millones de personas que pueden sentirse identificadas con esta protagonista. La protagonista es la excelente actriz Bryce Dallas Howard en el papel de Lacey. Nos presenta un mundo entre comillas perfecto y colores pastel, todo muy lindo, pero esto esconde un lado súper oscuro. Es un mundo en donde se mide a las personas por su popularidad. Es una aplicación al estilo Instagram, en donde 0 es la puntuación más baja y 5 es el máximo. Gracias a las valoraciones de los demás y a una red de contactos, se pueden tener más beneficios en la vida, como por ejemplo acceder a la compra de un mejor departamento o a un mejor puesto de trabajo. Arcángel. Esta es una mamá que luego del susto que se llevó con su hija, que desapareció por unos minutos en una plaza, decidió colocarle un dispositivo que se implanta en la cabeza y esto le permite
ver a la nena rastrearla en cualquier momento y protegerla de las imágenes de la calle, las que la pueden atemorizar, haciéndolas borrosas. El resultado de esto es fatal. Be right back, ahora vuelvo. Esta es una pareja enamorada. Un accidente, él muere. Tras la muerte de Ash, Martha recibe una información a través de una amiga cercana. Esta es un nuevo servicio que permite contactar con la persona que se murió. Solamente se necesita que esta persona que ha muerto haya tenido altos niveles de actividad en las redes sociales. Ella empieza a recibir mensajes del nuevo Ash a través de su celular, mientras que a su vez se entera que está embarazada. Pasan muchas cosas al mismo tiempo para ella. Y a su vez, esta aplicación le ofrece una tercera opción a través de un proyecto todavía en fase experimental. The entire story of you. Toda tu historia. Un microchip implantado en nuestro cerebro graba todos nuestros recuerdos, que podemos reproducir para nosotros mismos o proyectarlos en una pared y mostrárselo a los demás. Pero se convierte en una pesadilla de infidelidades, celos en un matrimonio. Black Museum, Museo Negro. Una joven maneja por la ruta y encuentra en su camino un lugar llamado Museo Negro. Es una colección de crímenes tecnológicos reunidos por el propietario Rollo Haynes. Shut up and dance. Cállate y baila. Kenny es un chico tímido que se ve envuelto en una pesadilla en donde tiene que hacer todo lo que le digan por teléfono. Esto tiene un terrible y buen final. Cada uno tiene lo que se merece porque nada es lo que parece. White Bear, oso blanco. Este capítulo cuestiona la justicia por mano propia. Nos da incertidumbre saber qué pasa con esta chica que se levanta todos los días a la misma hora y le pasa exactamente lo mismo. La están persiguiendo y todo el mundo está filmando. Han the DJ, cuelga el DJ. Se trata de una aplicación para encontrar al amor de tu vida. Pero no es como estas aplicaciones conocidas, sino que el usuario renuncia al control de su propio tiempo para la búsqueda de, nada más y nada menos que el amor de su vida, ¿no? Todo empieza con un aviso en el celular que te avisa que la siguiente cita ya está concretada. Y la persona solamente tiene que presentarse a cenar en el lugar indicado por la aplicación. Todas estas son historias llenas de tensión, angustia, vueltas de tuerca, miedo, reflexión. Estamos enganchados, ya sea por algo social o por trabajo. Estamos enganchados en mayor o menor medida al celular, computadora, tablet o la televisión. Black Mirror es justamente ese espejo negro en el que nos miramos obsesiva y compulsivamente todos los días, desde ver la hora o un mail de trabajo hasta chequear cada actividad en cada red social. Personalmente no tengo adicción al celular, pero cada uno puede verse identificado, por lo menos en parte, en una de estas cosas. En mi caso, por las noches estoy bastante enganchada con las películas y las series. La serie no es solamente una crítica acerca de poner tu vida en manos de aplicaciones, sino que también detrás de ese humor negro y macabro hay una reflexión crítica sobre los medios de comunicación, la política, el morbo social, el tener poder, el gustarle a los demás y los peligros de la tecnología a manos de la irracionalidad humana, entre otras cosas. ¿Y vos con qué te identificás? Comenta abajo cuál es tu episodio favorito y qué pensás del mensaje que nos deja esta serie. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.